Vale, chicos, una vez visto el esquema, repito, resumido, tenéis en los apuntes que os he mandado en la ficha que está colgada en Drive, mejor explicado, más detalladamente, con más ejemplos y donde explico además el atributo, que ahora, bueno, veremos un poco en estos ejemplos, pero yo lo que os he explicado en la pizarra está resumido, ¿vale? Miraros los apuntes que os he mandado. Vale, vamos a ver ahora algunos ejemplos, tanto de enunciados oracionales como no oracionales y de los elementos de la oración, ¿vale? Entonces, empezamos por el 1. El primer enunciado me dice suelo mojado, ¿vale? ¿Qué ocurre aquí? Lo primero que observo aquí es que no tengo ningún verbo en forma personal, ¿vale? Tengo aquí el verbo, tengo mojado, que es el participio del verbo mojar. Yo he mojado, tú has mojado, nosotros habíamos mojado, ¿vale? Mojado es el participio, pero no es un verbo en forma personal. El participio es una forma no personal de los verbos. Con lo cual, esto, suelo mojado, sería un enunciado no oracional, ¿vale? ¿Vale? Yo veo un cartel que me dice suelo mojado, sí que sería un enunciado, porque yo sé lo que me está queriendo decir, que el suelo está mojado, pero sería un enunciado no oracional. Vale, vamos con el segundo. Adrián viaja mucho. Aquí lo primero que vemos es que viaja es un verbo en forma personal, ¿vale? Lo primero que tenemos que detectar en una oración es el verbo. Cuando nos pide analizar morfológicamente una oración, lo primero que tenemos que ver es el verbo, porque es el que me va a indicar todo, ¿vale? Adrián viaja mucho. Viaja sería el verbo, ¿vale? Que como hemos visto antes, sería un verbo pleno, ¿vale? Entonces, ¿quién viaja? ¿Quién realiza esa acción? Adrián. Adrián va a ser el sujeto. Si Adrián es el sujeto, ¿qué se dice de Adrián? Que viaja mucho. Viaja mucho. Entonces, todo esto sería el predicado, ¿vale? Sujeto y predicado, que hemos visto que el núcleo es un verbo pleno, ¿vale? Mucho ya sería un complemento que veremos más adelante de qué tipo es, ¿vale? Ahora mismo lo único que vamos a ver es el sujeto, predicado, el tipo de núcleo que tiene el predicado y si hay atributo o no, ¿vale? Mi amigo tiene 12 años. Primero, localizamos el verbo. Lo primero siempre, acordaros, es importante seguir estas pautas. Primero, el verbo, ¿vale? Verbo tener. ¿Es un verbo copulativo? ¿Ser, estar o parecer? No. Es un verbo pleno, ¿vale? ¿Quién tiene? ¿Vale? Le preguntamos ¿quién realiza esa acción? ¿O de quién se dice algo? ¿Quién tiene? Mi amigo. Todo esto sería el sujeto. Como veis, como tenéis en el esquema, el sujeto puede ser un nombre propio, como aquí Adrián, puede ser, o sea, un sustantivo propio, un nombre propio, puede ser un sustantivo común, que puede ir acompañado, por ejemplo, de un determinante. En este caso, mi amigo, ¿vale? Entonces, mi amigo, ¿qué decimos del sujeto de mi amigo? Pues que tiene 12 años. Todo esto sería el predicado, ¿vale? De momento claras, estas dos más o menos son muy similares, ¿vale? Tienen su sujeto, tienen su predicado con verbo pleno los dos y no tienen mucha complicación. Vale, vamos ahora a una un poco más complicada. Vivimos juntos, ¿vale? Tenemos un verbo en forma personal, con lo cual es un enunciado oracional, una oración, y ese verbo es vivimos, que es un verbo también pleno, ¿vale? Es un verbo pleno, no es ni ser, ni estar, ni parecer, no es ningún verbo copulativo, o sea que es un verbo pleno. Vale, aquí el problema surge en que quienes vivimos no está escrito. Esto es lo que llamamos sujeto elíptico, ¿vale? ¿Cómo pongo esto? Pues pongo aquí, voy a borrar este 4, ¿vale?
pongo aquí un circulito, pongo S punto E punto de sujeto elíptico y aquí pongo nosotros, ¿vale? Hago así como una piruleta, como si hiciese un cartel de sujeto elíptico y debajo pongo nosotros, ¿vale? También lo puedo poner entre paréntesis, eso ya depende, mientras dejéis claro que es un sujeto elíptico y que el que lleva esta oración, no hay problema, podéis ponerlo como queráis, ¿vale? Nosotros, vale, entonces si nosotros es el sujeto elíptico, todo lo demás, lo que decimos de nosotros, que vivimos juntos, va a ser el predicado, ¿vale? Todo eso sería el predicado, vivimos juntos. Repito que juntos será otra cosa que de momento no va, otro tipo de complemento que de momento no vamos a ver. Vale, vamos con la 5. Ana y yo parecemos hermanas, ¿vale? Verbo, parecemos. Vale, aquí que tenemos, esto sí que sería un verbo copulativo. Recordamos ser, estar o parecer. Verbo copulativo, ¿vale? Parecemos. Entonces, al ser un verbo copulativo, el predicado, como hemos visto en el esquema, va a tener un atributo. Vale. Verbo copulativo. El siguiente paso es igual que si fuera un verbo pleno. Buscamos el sujeto. Ana y yo, ¿vale? Va a ser el sujeto. Eso no cambia, ¿vale? Que es de quien se dice que parecemos. ¿Vale? El verbo copulativo, como vemos, yo no puedo decir Ana y yo parecemos. Ana y yo parecemos que estaría incompleta esa frase. Necesita un complemento, por eso sabemos que es un verbo copulativo, ¿vale? Recordamos ser, estar o parecer, ¿vale? Entonces, todo esto sería el predicado. El núcleo, el verbo copulativo, y esto, que lo tenéis en el esquema, es el atributo. Se llama atributo, ¿vale? Que es cuando tenemos un verbo copulativo, ¿vale? Lo que me dice ese verbo copulativo del sujeto, ¿vale? Es el complemento de los verbos copulativos, ¿vale? Entonces, parecemos, ¿qué parecemos? Hermanas. Esa hermana sería un atributo, ¿vale? Siguiente frase. Saltaron de alegría. Localizamos el verbo. Saltaron, forma personal, con lo cual oración. Verbo pleno, ¿vale? No copulativo, no es ni ser, ni estar, ni parecer. Verbo pleno, ¿vale? Otra vez, aquí ¿qué ocurre? Que no vemos el sujeto escrito. ¿Quién saltaron? No se sabe. Entonces, lo mismo. Sujeto elíptico, pongo así. Ellas o ellos, ¿vale? Ellas o ellos. Aquí he puesto nosotros o nosotras también, claro, valdría, ¿vale? El género no lo sé. Saltaron me dice que es tercera persona del plural, pero no el género. Ellas o ellos, ¿vale? Ese sería el sujeto elíptico. Ellas o ellos saltaron de alegría. Entonces, todo esto, si ese es el sujeto, lo que digo del sujeto es que saltaron de alegría. Todo esto de aquí, saltaron de alegría, sería el predicado. ¿Vale? Aquí no hay atributo porque no hay verbo copulativo. Y por último, la última frase, Carlos está con sus padres. ¿Vale? Localizamos el verbo. Verbo en forma personal, está. ¿Vale? Verbo copulativo, ¿vale? Me quedo sin tiza. Verbo copulativo, ser, estar o parecer, ¿vale? Verbo copulativo, ¿quién está? ¿De quién estoy diciendo que está con sus padres? Carlos. Carlos será el sujeto. ¿Vale? Entonces, si Carlos es el sujeto, todo lo demás será el predicado. ¿Vale?
Y lo que complementa al verbo copulativo con sus padres va a ser el... Hemos visto antes... A ver, que cojo otra tiza, que me he quedado sin tiza. Hemos visto que los verbos copulativos tenían un atributo, ¿vale? Es lo que complementa al verbo copulativo. El verbo copulativo, ya lo hemos visto, lo hemos explicado varias veces, va acompañado, tiene que ir acompañado de un complemento. Yo no puedo decir Carlos está. ¿Cómo que Carlos está? Carlos está, ¿qué? Pues está con sus padres, ¿vale? Ese complemento del verbo copulativo con sus padres se llama atributo. Y todo eso, el verbo copulativo más el atributo, forma el predicado, ¿vale? Bueno, espero que os haya quedado claro. Este es un vídeo un poco largo, pero si ha servido para que os aclaréis un poco más con la oración y los elementos de la oración, bienvenido sea. Venga, un abrazo chicos, chicas.